Muy bien, en este video vamos a ver cómo crear variables dummy de una forma mucho más rápida y más simple. Acá tenemos nuestra base de datos y tenemos la variable procedencia, y si ordenamos esta variable vamos a ver que tiene diferentes códigos, ¿cierto? O sea, y tiene diferentes valores, que puede ser zona urbana, rural o marginal. Acá en vista de variables, en los valores podemos ver las etiquetas que hay. Entonces, las variables dummy se utilizan cuando trabajamos con modelos de regresión principalmente, y consiste en crear una variable auxiliar, una que se llaman variables dummy, para cada uno de los valores de esta variable politómica. ¿Ya? Entonces, una forma como más lenta de hacerlo es insertar una variable acá al lado, ¿cierto? Ponerle acá de nombre a esta variable que va a ser la primera categoría, urbano, y todo lo que acá diga urbano, acá le ponemos un 1, ¿cierto? Y lo copiamos a todos los casos que tengan ese valor, que pueden ser muchos, y ahí nos demoramos un poco, y a los demás les ponemos un 0, que significa que no son de estas otras zonas. Entonces, el tema de hacerlo así es que obviamente nos demoramos y podemos cometer errores, ¿cierto? Porque nos podemos pasar un caso, etc. Entonces, una forma de hacerlo que es más seguro y también es más rápido, vamos a eliminar acá esta variable. Lo vamos a hacer a través de nuestra sintaxis. Y bueno, es súper normal que no nos sepamos los códigos, entonces nos vamos a ayudar de hacerlo a través del menú, y después vamos a captar cuál es el código que se utiliza para crear estas nuevas variables, y lo vamos a hacer de una forma súper sencilla. Lo primero que necesitamos saber es los códigos que tiene la variable original. Entonces vamos a ir a archivo, acá nos vamos a información del archivo de datos, archivo de trabajo, y acá en los resultados vemos que está la variable procedencia, que tiene estos tres códigos, 1, 2 y 3 para zona urbana, rural y marginal. Entonces vamos a crear una variable dummy para cada una de estas categorías, y que tenga un 1 si pertenece a la zona urbana y un 0 si no, un 1 si pertenece a la rural o no, y lo mismo para la marginal. Entonces nos vamos a ir a transformar, vamos a ir a recodificar en distintas variables, y aquí le vamos a indicar al software que me cree, vamos a hacer la primera a través del menú, que a partir de procedencia nos crea la primera variable, que la vamos a llamar urbano, ¿ya? Y que en la variable original tiene un 1, ¿cierto? En nuestra variable nueva le vamos a poner un 1 también. Y que todos los otros valores que tenga, si dice 2 o 3, que lo transforme en 0. Vamos en añadir, continuar, y ahora vamos a pegar, ¿ya? Porque queremos conocer este código. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este mismo código, no es necesario que me lo sepa de memoria. Entonces aquí vamos a hacer los cambios. Entonces, acá con esto tengo lista la primera variable dummy, que es urbano. Después voy a decirle al software que basándose en la variable original, que se llama procedencia, todo lo que tenga el número 2, es decir, las personas que sean de zona rural, es decir, las que tienen un 2, en mi variable nueva quiero que tenga un 1, y que todo lo que no sea de la zona rural tenga un 0, y que esta variable nueva se va a llamar rural, y ahí tengo que tener ojo de dejar el punto al final. Y lo mismo para la tercera categoría, es decir, si la variable original tiene un 3, en mi variable dummy nuevo quiero que tenga un 1, que todo lo demás sea un 0, y le pongo acá el nombre de la variable dummy nueva. Entonces acá lo selecciono y lo ejecuto, y ahí está listo. Entonces miren, acá todo lo que decía que era de zona urbana, acá tiene un 1. Después los que eran de zona rural, acá tienen 0 porque no son de zona urbana, y tienen un 1 en la zona rural, y los de la tercera categoría tienen un 1 acá, ¿vale?
Entonces, lo que nos queda es poner los códigos, ¿ya? Y eso lo podemos hacer a mano, entre comillas, viniendo acá a los valores, y puedo poner que el 1 es sí, ¿cierto? Que es de la zona rural, y el 0 que significa no, ¿ya? Y después nosotros podemos, esto se puede copiar, lo copio y lo pego. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, apoyándonos de la sintaxis también, es usando un código que se llama, con mayúscula, value labels. Después ponemos un slash y el nombre de la variable. Entonces voy a copiar variable urbano y quiero que el 1 sea así, que el 0 sea no, le pongo un punto, tiene que ir un punto en la última categoría, y después escribimos execute y punto, ¿vale? Y lo selecciono, lo ejecuto y se crean automáticamente las categorías. Y después puedo hacer lo mismo si es que no quiero copiar y pegar. En este caso son poquitas variables por el ejemplo, pero si estoy trabajando con un conjunto de datos muy grande, probablemente prefiera hacerlo así, es un poco más rápido. Y esta se llama marginal. Entonces la seleccionamos, ejecutamos y se crean acá. Y lo que nos quedaría sería sacar los decimales, porque en realidad esos numeritos son códigos, y ahí tenemos listas nuestras 3 variables dummy.